voy ahora a una comunicación telefónica. Estoy en línea con el señor Marco Giraudo. Hola, Marco, ¿cómo estás? Buen día, Silvina, ¿cómo estás vos? Muy bien, gracias a Dios. Y bueno, acá en el campo, disfrutando de esta cuarentena que tenemos. Tiempo libre, Marco. ¿Cómo hacemos? ¿Qué opinión me podés dar, Marco? Una persona que, referente del sector rural, también como político y demás, que ¿cómo estás observando todo lo que está pasando, Marco? Mira, Silvina, sinceramente, a mí nunca se me hubiera ocurrido que podíamos llegar a vivir una situación como esta, tan complicada, tan inmanejable, ¿no? O sea, tan lejos de uno, donde una epidemia nos genere toda esta zozobra, toda esta angustia y toda esta cuestión que nos trastocó la vida. Pero bueno, celebro que hayamos respondido con madurez y también que, aunque haya sido una desgracia para nosotros juguemos con el diario del lunes y tengamos la experiencia que ocurrió en el mundo, en China, en Japón, en Italia, en España, y en base a eso el gobierno ha ido tomando medidas que nos gustarán o no nos gustarán, serán complicadas, pero yo creo que son las necesarias para que no haya un masivo contagio y esto sea un desastre total. Así que lo tomo con calma, lo tomo con una calma mesurada, no deja de estar uno con algunos problemas o pensando en futuros problemas, ¿no? Porque se vienen vencimientos, se vienen deudas, se vienen cosas que toda la cosecha por arriba y bueno, pero la salud está primero, entonces uno ha privilegiado eso por ahora. Marco, eso que me estás diciendo, la verdad que yo creo que debemos darnos también la oportunidad en este momento, en esta nota, hace un rato también estaba hablando un poquito, de poder hablar un poco de todo, ¿no? Porque hay gente que está muy preocupada por su situación económica. Y esto también hay que decirlo. Y cuando decimos esto, permitime aclarar antes que no es que uno dice no me importa la salud, sino que está viendo un escenario cada vez más complicado. Aún sabiendo que debemos quedarnos en nuestras casas, hay muchas personas que nosotros acá constantemente nos están diciendo no sabemos cómo vamos a continuar, porque hay obligaciones, responsabilidades que hay que seguir cumpliendo, hay medidas que la gente esperó por parte del gobierno y que después se encontró con que no son alcanzados, entonces son medidas insuficientes. También se trata de entender que es un escenario imprevisto a nivel mundial, algo que pone a todos los actores a actuar, valga la expresión, de una manera improvisada, porque nadie sabe a ciencia cierta qué hacer, excepto de que, desde el punto de vista de la medicina, lo único que está funcionando es quedarse en casa, el aislamiento. Marco, no sé, ¿qué me podés comentar? Mira, yo concuerdo en ese sentido. La preocupación fundamental es cómo sigue esto, y ya sabemos que vamos a ir hasta Semana Santa, hasta posiblemente el lunes 13 de abril, como una fecha, como una corrida hacia adelante. Eso no quiere decir que termine ahí, Dios quiera que termine ahí, pero tiene toda la posibilidad de seguir. Entonces yo me pongo en el lugar de muchísima gente que está pensando cómo sale de esta situación, cómo hace frente a lo que se le viene, y que son distintas cosas, ¿no? Porque hay gente que vive el día a día, y si no trabaja no come, y realmente hoy se encuentran en una situación de desesperación. No hay duda que la salud está primero, pero cuando te aprieta la panza, el estómago, y no hay nada en el bolsillo, y la gente tiende a actuar de otra manera, no sé realmente qué va a pasar con todos nosotros, porque hay un montón de cuentas propistas, gente que trabaja por cuenta de ellos, albañiles, pintores, gasistas, mecánicos, electricistas, pero te puedo nombrar infinidad de pequeños comercios, bares, restaurantes, gente que realmente están cerrados, y me parece bárbaro que nos cuidemos, porque todavía, gracias a Dios, no ha entrado en estas comunidades chicas el virus. Entonces es como que esta aislación nos permite
por lo menos tener la salud, que es el capital más grande que tenemos, pero no hay duda que al extenderse esto, el problema económico que va a ser tremendo, tremendo. ¿Y quién le va a hacer frente a eso? Es toda una incógnita. El Estado no tiene, pero ni por asomo, capacidad de hacer frente a todo esto. Nosotros estábamos con una economía maltrecha, donde veníamos tapando un agujero, destapando uno y tapando otro, y bueno, esto nos sorprende. Todo el mundo está en la misma situación, pero no hay duda que la economía endeble como la nuestra es mucho más difícil. Entonces, poniéndome en el lugar de la gente que vive esa situación, la verdad que me preocupa y me preocupa mucho, porque la verdad que no le encuentro la explicación de cómo salir de esto, porque la mejor medida es quedarse en casa, yo entiendo. Pero bueno, aquel que tiene la posibilidad de cobrar un sueldo, por más que se quede en casa y trabaje desde la casa, no va a tener problema, pero el cuenta propista sí va a tener problemas. Y ya están hablando de que en abril las empresas pusieron el grito en el cielo. Entonces puede llegar a haber suspensión de personal, puede llegar a ser, la angustia puede llegar a ser muy grande. Entonces realmente hoy la preocupación no hay duda que es la salud, pero debería ser la economía también. Sin duda debería ser la economía también, porque yo creo que tomando toditos los recaudos y cumpliendo todos los protocolos, deberíamos tratar de hacer algo para que no caiga en un pozo profundo la economía y nos encuentre dentro de 20 días en una debacle que no sabemos cómo salir, ¿no? Marco, ayer hablaba con el doctor Ricardo Bianchini y decía la única manera de que podamos prevenir, que podamos cuidar, que podamos estar atentos a nuestra salud y que no necesitemos de gran cantidad de personal, que no necesitemos de gran cantidad de espacio físico, de herramientas, de maquinarias que tienen que ver, de máquinas que tienen que ver con la salud, con el cuidado, con la asistencia de la salud en situaciones como el COVID-19, tiene que ver con esto de cuidarse, de aislarse, porque esto cuando empieza el contagio colapsa todo. Entonces llega un momento que no hay manera de abastecer el sistema de salud. Pero también... No, el sistema de salud nuestro, Silvina, el sistema de salud nuestro es muy precario. Es muy precario, hay que reconocerlo. Y ahora, entonces, y seguramente no está preparado para atender semejante cantidad de personas, claro. Pero yo te digo esto, si nosotros nos cuidamos, si nosotros nos mantenemos aislados, yo lo entiendo, el doctor Bianchini lo comprendo y hasta estoy de acuerdo con él. Es fundamental tener esta precaución. Pero hay que ponerse en el lugar de esa persona, porque yo digo, entonces el Estado debe decir que me va a dar 10.000 pesos, que diga, muchacho, EPEC no le cobra la luz a quien tenga una asignación familiar, por decirte algo. Y los alquileres se perdonarán este mes, y no les vamos a cobrar el gas, pero hagamos algo efectivo que le llegue al bolsillo de las personas, perdonando una deuda que tienen y no dándole plata que no saben si le va a llegar. Entonces, a eso voy yo cuando digo el Estado debería hacer cosas que a la gente le generen una tranquilidad sabiendo que no va a tener que pagar una deuda que hoy tiene y que se esperanza en cobrar un subsidio que le mande el Estado, que después dice no estoy alcanzado, no porque estoy en blanco, no por esto, no por aquello. Y bueno, eso genera zozobra, genera incertidumbre. Entonces yo digo, está bárbaro, tenemos que cuidarnos, lo vuelvo a reiterar, tenemos que guardarnos, tenemos que estar en nuestras casas, pero también tenemos que pensar que hay gente que no va a tener comida. Eso no porque no haya en el pueblo, porque no va a tener con qué pagarla. Entonces a esa realidad también hay que atenderla. Y dicen que no van a cortar la luz y no van a cortar el gas. Pero bueno, hay que estar en el lugar de la persona, hay que ponerse en el cuero de ese que está viviendo el problema para ver qué reacción tiene, ¿no? Porque no todos los seres humanos reaccionamos de la misma manera. El mensaje mío es, por favor, cuidémonos al capital más grande que tenemos de la salud. Pero empecemos a pensar cómo hacemos reaccionar la economía, porque un país parado 30, 40 días, después para ponerlo en marcha va a ser tremendo, tremendo. Y bueno, cuando se empiezan a cortar las cadenas de pago,
o empiece a no funcionar la cadena de pago, y bueno, ahí se va a ver la verdadera situación. Entonces yo digo, si nosotros tenemos capacidad para pensar, pensemos en algo que pueda ser útil a la gente, y pensemos en cosas reales que le está pasando hoy, ¿no? Marco, lo principal es que cuidemos la salud y que nos cuidemos nosotros, pero no hay duda que al ir para adelante genera otros problemas. Marco, lo que estaba pensando, que también se viene hablando mucho, obviamente que el sector productivo no debe parar porque es de alguna manera la única esperanza, lo que va a mantener más o menos vivo a nuestro país, a nuestra Argentina. Va a haber mucho más flujo de gente ahora en estos tiempos, porque obviamente tienen que trabajar. ¿Es así, Marco? ¿Y cuánto dura esto, Dilena? ¿Cuánto dura esto? ¿Hasta el 15 de abril? ¿Hasta el 30 de abril? ¿O hasta el 30 de septiembre? ¿Cuánto dura esto? ¿Quién lo sabe? Nadie lo sabe. ¿Quién la tiene clara acá? Nadie la tiene clara. Nadie. Por eso te decía, nosotros jugamos con algo de ventaja y gracias a Dios el gobierno está reaccionando de una manera que al menos a mí me sorprende y me sorprende gratamente, porque nosotros tenemos el diario del lunes. Nosotros vimos lo que les pasó a los italianos, a los españoles, a los chinos, y por esconder o por no llevarle el apunte, lo que le está pasando a los estadounidenses. La pandemia se desparramó de una manera impresionante. Yo no sé si acá por el hecho de que solamente se hacen los análisis en el Malbrán, en Buenos Aires, no sabemos la cantidad que hay en el país. Pero día a día va aumentando, día a día van surgiendo casos, día a día surgen más muertos. Y bueno, a uno lo ponen en alerta de que esto es grave, muy grave. Y uno dice, che, pero hoy está la salud por delante, la economía preocupémonos mañana. Si a vos no te pagan el sueldo, si a vos te despiden del trabajo, y bueno, contámela cómo va a ser la situación, tu reacción, contámela cómo va a ser, porque yo me cuidé, estoy bárbaro, me mantuve en mi casa, no contagié a nadie ni me contagié yo, pero hoy no tengo un peso y tengo la posibilidad de hasta quedarme sin trabajo. Entonces yo digo, yo no soy alarmista en esto, pero me preocupa terriblemente que nosotros no le encontremos la vuelta para que medianamente la economía siga funcionando, aunque sea de una forma muy muy precaria, ¿no? Marco, todo esto obviamente hizo que la economía, los otros conflictos pasaran a un segundo plano como corresponde, porque estamos ahí con la visión puesta en esto. Pero vos, para completar, ¿no es cierto?, lo que me estás diciendo, porque hoy en día hablar de economía es mala palabra, Marco. Te lo digo, acá cargas una nota con algún análisis, se le ha pasado a Gustavo, que un montón, una catarata de mensajes, como la gente indignada, pero hay gente que por ahí piensa desde el lugar o de que sigue cobrando el sueldo o de que está bien económicamente. Y también nosotros acá en la radio, te digo, gente que necesita cobrar por ventanilla, que necesitaría ir al banco, que nos escribe permanentemente, los remiseros, gente que se dedica a la boutique, gente que se dedica, por ejemplo, a calzados, que nos han hablado, que dice cómo hacemos para seguir adelante y esperan de que nosotros, como periodistas, como responsables de un medio, que podamos transmitir esa inquietud. Y después, por otro lado, también tenemos a los profesionales de la salud que nos piden que, por favor, solicitemos, supliquemos que nos quedemos en casa porque es la única manera de no colapsar el sistema de salud y que no tengamos que lamentar muertes masivas como pasa en otros países. Pero la gente también está pidiendo. Hay muchas personas que se comunican, ahí mi teléfono está libre, y dicen, ¿qué vamos a hacer, Silvina? ¿Qué vamos a hacer? Esto que estás diciendo es una realidad. ¿Qué hacemos? Y no sabemos qué vamos a hacer. Sí, mira, las últimas medidas, perdón, Marco, la gente me dice, yo tengo un auto o tengo una casa, entonces no entro para esto de los 10.000 pesos. Igual si entrara, ¿qué hago con 10.000 pesos? Pero me serviría quizás, pero igual no entro, porque hay algunos límites para poder ingresar, para poder acceder a ese beneficio. O sea que es muy duro todo lo que está pasando. Y yo trato de entender y de escuchar
un poco de todo y que la gente sea más educada, que por ahí algunos se enojan, insultan, agreden. Y es muy difícil, Marco, todo lo que está pasando. No, sin duda, pero yo te digo, la gente, los trabajadores de la sanidad, los médicos, los enfermeros, los especialistas, nos ruegan y nos requete contra ruegan que nos quedemos en casa y que nos cuidemos, porque ellos son los primeros que saben lo precario que es el sistema de salud en la República Argentina. Precario en el sentido que es poco para lo que puede resultar una pandemia como esta. No quiere decir que no haya, pero nada más no hay 2 respiradores. Entonces cuando haya 4 personas va a haber que elegir a quién poner el respirador. Lo mejor que nos puede pasar es que no nos enfermemos y que nadie use los respiradores, y entonces ahí vamos a estar mejor todos. Pero yo vuelvo a lo mismo. O sea, vos esto sigue hasta el 13 de abril. El 13 de abril la pandemia sigue, vamos al 30 de abril, va a haber una catarata de fundido, no me cabe ninguna duda. Entonces voy a decir, bueno, ¿cómo reacciona esa gente? No lo sé. Pero yo pienso en la salud, pero también pensaría en la economía. Sin economía no existe ningún país, por supuesto que la salud es el capital más grande que tenemos. Sin salud no sos dueño de nada, de hacer absolutamente nada. Pero bueno, si se cae la economía, mucho de lo que se está haciendo no se va a dejar de hacer. Porque hay un montón de gente que como te decía, por ahí tiene un sueldo, sabe que a fin de mes cobra, y hay un montón de propietarios, como me cuento yo, donde uno por ahí tiene una situación un poco más holgada, pero yo pienso en aquellos que viven el día a día, aquella gente que trabaja, que son guapos, que toda la vida han trabajado y que no quieren que nadie les dé nada, simplemente van y trabajan y se lo ganan. Y no han Y tenido esa gente hoy está pasando muy mal. Sin capacidad de ahorro, que no tienen nada, digamos, para previsión. No tienen capacidad de ahorro porque les sobran necesidades. Esa gente trabaja y las necesidades lo superan. Trabajan, pero siempre están generándose ellos una mejor calidad de vida, pero nunca les alcanza el trabajo para cubrir todas las necesidades que tienen. Por eso viven el día a día, no porque trabajen lo necesario para vivir. No se malinterprete lo que estoy diciendo, sino que bueno, viven en una situación de la economía donde el trabajo mejora un poquito y también mejora un poquito la calidad de vida, entonces tienen que trabajar un poquito más, y trabajan un poquito más y mejoran la calidad de vida, y tienen que trabajar otro poquito más, y así sucesivamente, y lo han encontrado que viven el día a día, y realmente hoy están en una situación complicada. Pero no obstante esto, Silvina, sí, como mensaje final yo digo esto: la salud es el capital más grande que tenemos. Sin salud no existe nada. Entonces cuidémonos a nuestros mayores, cuidémonos cada uno de nosotros, cuidemos nuestra familia, cuidémonos, pero pensemos cómo hacemos reaccionar esta economía, que si está un mes o 45 días parada, va a ser un pandemonio. Entonces no tenemos que esperar que pase para tratar de ir encontrando alguna solución que por lo menos la alivie la situación a muchas personas. Te quiero agradecer, Marco, sabes que muchas personas, la verdad que valoran tu palabra, tu mensaje, creo que también lleva un poco de contención y de tranquilidad, así que muy interesante. Te agradezco, Marco, por este contacto muy amable. No, gracias a vos, Silvino, por permitirnos estar en contacto con la gente. Un abrazo y cuídate. Buena estrella. Porque del dicho al hecho hay un largo trecho. No malgastes palabra que lleva el agua que barre el viento. Porque del dicho al hecho hay un largo trecho. A terminar. Ahí está la palabra entonces de Marco Giraudo. Recién estábamos charlando a través de las redes sociales. Recibo un mensajito, me dice cómo está con el tema de la cuarentena. Y me planteaba, hay un minutito para poder charlar, para poder comentar algo. Y ¿cómo que no? Si acá estamos para poder debatir, para poder escucharlos, para poder tratar de encontrar una solución entre todos. Así que le agradezco a Marco también por esta posibilidad de charlar con él y de poder escucharlo, de poder reflexionar. También en el programa Mi Manera se viene hablando mucho de cuestiones económicas, y creo que lo que tenemos que hacer como ciudadanos,
es seguir cumpliendo con todo lo que nos están pidiendo desde la presidencia, desde la provincia, desde nuestra ciudad, pero también yo creo que, como venimos diciendo, hay que empezar a exigir, hay que empezar a abrir el abanico para ver también estas otras cuestiones de sectores, de personas que están quedando totalmente abandonadas. Vamos a decir esta palabra. Están quedando totalmente abandonadas. Están quedando totalmente desprotegidas. Que están mirando las medidas y se sienten que no son alcanzados, porque de verdad no son alcanzados. Yo les digo la verdad. A mí me ha pasado de un montón de personas que me dicen cómo hago para cobrar, cómo hago, cuándo voy a volver a trabajar, porque como uno está acá para comunicar y lamentablemente no tenemos respuesta, porque lo que tenemos para comunicar es lo que ya se ha dicho, no hay más novedades, no hay más anuncios nuevos, no hay respuestas para lo que nos están preguntando, no hay respuestas para lo que nos están preguntando, porque es la gran pregunta que nos hacen, y se los digo honestamente con la mano en el corazón, gente muy preocupada, ya prácticamente sufriendo, a veces si esto pasa, ¿qué hago yo? ¿Y yo qué voy a hacer? Y la verdad que yo no tengo respuesta, nadie tiene respuesta, no hay una respuesta, eso lo tenemos que decir. Hay otros países que lo están viendo de manera diferente, hay otros países que están tratando de encararlo de otra manera, pero nosotros tenemos que atenernos también, no debemos ser rebeldes, tenemos que tratar de acomodarnos a lo que nos están pidiendo para poder trabajar todos de una manera coordinada, congruente, en la que todos vayamos y tenemos para el mismo lado. Entonces, tenemos la esperanza, yo tengo la esperanza realmente, de que nuestra clase dirigencial, de que nuestra clase política sea capaz de discernir cuál es la mejor salida ante todo esto que está pasando. Ojalá Dios quiera que la puedan vislumbrar lo antes posible.